Bueno, nosotros estuvimos viendo en el primer módulo todo lo relacionado a las habilidades que uno tiene que tener como emprendedor, a lo que tiene que identificar un poco sobre las características, ciertas cuestiones que muchos consideran que son barreras y que realmente tienen una alternativa de solución muchas veces. Pueden ser obstáculos que se nos presentan, pero que de alguna manera nosotros tenemos que tener la capacidad de justamente superar esos obstáculos o esas barreras. Por eso fue muy importante tocar un poco esa serie de conceptos que tienen que ver con un perfil del yo como emprendedor para tenerlos en cuenta y para poder valorar lo que yo tengo como persona también para poder fortalecerme, para poder aprovechar esa oportunidad y también aquellas, ya sean debilidades o amenazas que también existen que las podemos de alguna manera mejorar o minimizar. Entonces, hablamos un poco del mundo emprendedor, de los conceptos que tienen que tener en cuenta los emprendedores en cuanto a las habilidades, las características, para ahora ir un poco más al mundo financiero. El módulo 2 tiene que ver mucho con ese aspecto de las finanzas que tiene que tener muy en cuenta el emprendedor. Y cuando hablo de finanzas, me gustaría también que ustedes me puedan decir más o menos qué entienden ustedes al escuchar la palabra finanza, un mundo financiero, qué es lo que entienden, qué conocen al escuchar esa palabra. A ver si alguien puede aportar un poco algo. Yo ya voy a buscar aquí la clase para poder compartirla con ustedes. Siempre se habla mucho de finanzas, siempre uno escucha esa palabra, sobre todo tiene que ver mucho con la plata muchas veces, ¿verdad? Mayoría sabe que eso está muy relacionado al dinero, a la economía, a ese valor en guaraníes, le diría yo también, que está presente siempre en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro día a día y que es sumamente importante, ¿verdad? Nosotros en el día a día, aunque no lo digamos, estamos participando de un ciclo financiero, de un mundo financiero, en donde existen valores que son guaraníes que se utilizan en ciertas transacciones. Yo en el día a día compro cosas, vendo cosas, pago ciertas cosas. Entonces, por eso es muy importante que ese aspecto también se toque y se tenga en cuenta para los emprendedores. En este módulo en sí nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan tener herramientas que le ayuden a conocer su situación financiera, porque de nada me sirve a mí ser emprendedor y poder emprender si yo no sé, si yo no conozco mi situación a nivel financiero para de alguna manera establecer ciertas metas o lo que yo quiero lograr de alguna manera y que implica también cierto efectivo. Ustedes saben que en el día a día, si yo quiero adquirir algo, yo me quiero comprar algo, eso implica de alguna manera efectivo, ¿verdad? Implica dinero. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es nuestra situación para hacer frente, ya sea en este caso a nuestro emprendimiento o a nuestra vida general en sí. Siempre es muy importante tener un análisis financiero de lo que yo tengo, de lo que yo dispongo para hacer frente a de alguna manera mis obligaciones, mis aspiraciones o lo que yo de alguna manera quiera lograr. Por eso vamos a hablar en este módulo siguiente de aspectos financieros. Voy a compartir un poco. Voy a compartir mi...
pantalla para que todos lo puedan ver. Vamos a empezar el módulo 2. Bueno, entonces, iniciamos este módulo del mundo financiero y yo le había preguntado qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra finanzas. Finanzas a mí siempre es una palabra que particularmente me suele asustar, ¿verdad? Finanzas, dinero, ¿verdad? Mover dinero, de repente efectivo, gastos, ingresos. Eh, por eso quería saber un poco acerca de lo que ustedes sienten o lo que ustedes conocen cuando escuchan la palabra finanzas. A ver si alguien puede participar y me puede decir. A ver si se animan. Están todavía un poco tímidos, parece. Bueno, como les había dicho, el mundo financiero en sí es el mundo en el cual se tiene muy en cuenta, se maneja las cuestiones que tienen que ver con el efectivo, ¿verdad? Con la parte económica. Por eso cuando uno es emprendedor, tiene que tener en cuenta este concepto que forma parte del día a día del emprendimiento. Las finanzas en sí como un concepto es el área de la economía que estudia justamente, como les dije, el funcionamiento de los mercados de dinero y las instituciones también que operan en este mundo y así también que tienen que ser reguladas, ¿verdad? Entonces, finanzas es netamente aquel mercado de valores, de dinero, de lo que se mueve en cuanto a la economía. Pero ¿por qué es importante las finanzas en un emprendimiento? Es importante porque yo tengo que establecer ciertas metas financieras para poder cumplir los objetivos que tengo. No solamente como emprendimiento, sino también a nivel personal como emprendedor. Yo normalmente quiero lograr ciertas cosas y eso muchas veces implica dinero. Entonces, por eso nosotros vamos a tocar el tema de las metas financieras. Las metas financieras se refieren nada más a aquel objetivo que tiene un término económico, en lo que se quiere lograr en un cierto periodo de tiempo. Como les di el caso principal, ¿verdad? Yo quiero comprarme un auto, ¿verdad? Eso es un deseo, es un objetivo que tengo, pero tiene que tener una meta financiera, porque yo estoy hablando de algo que tengo que lograr que implica también efectivo, ¿verdad? Si yo quiero un auto, seguramente voy a tener que ahorrar, voy a tener que sacar un préstamo quizás. Entonces, por eso es importante que las personas se tracen metas financieras. Y no solamente por el hecho de organizarme, sino también por poder definir y poder yo también priorizar cuáles son los que realmente voy a poder cumplir en cierto periodo de tiempo, porque hay ciertas metas que tienen un tiempo diferente a las otras, ¿verdad? Hay algunas metas financieras que las voy a poder cumplir más rápido que otras, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hablar un poco de lo que son las metas financieras. Acá hay una reflexión justamente respecto a eso. Dedicamos gran parte de nuestras vidas a intentar cumplir metas, ya sea tener dinero, tener un negocio rentable, en este caso tener un emprendimiento, y un local propio. Muchas veces también necesitamos herramientas para poder mejorar también nuestros servicios o nuestros productos, ¿verdad? Todas esas son metas, metas que uno tiene a lo largo de su vida, a lo largo del emprendimiento, ¿verdad? Sin embargo, alcanzar dichas metas siempre conllevan a un esfuerzo y trabajo y para ello lo más importante también es ser constante y poder plantear y planificar esas metas, ¿verdad? Hay que cumplir esas metas, pero ¿cómo las vamos a cumplir? Por eso es importante trazarlas, organizarlas a través de ciertas herramientas que vamos a ver en este módulo. ¿Se entiende hasta acá lo que corresponde a metas financieras? ¿Entienden la importancia y el por qué vamos a tocar este aspecto? Sí, profesor. Genial. Bueno, para poder plantear esas metas
es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos, porque hay muchas metas que son realizables y otras que, por más que yo quiera, tiene que tener un cierto aspecto para poder organizarlas. Por eso, las metas normalmente se aconsejan que puedan cumplir estos aspectos, como, por ejemplo, metas mejorables. Los objetivos de ciertas metas tienen que estar destinados a mejorar algún aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Acá da un claro ejemplo. Yo quiero comprar, por ejemplo, en mi emprendimiento un horno de mayor capacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con eso capaz voy a aumentar mi capacidad de producción y voy a poder atender quizás más pedidos y por ende yo voy a tener más ganancias. Entonces, esa es una meta mejorable. Las metas mejorables son aquellas que tienen la característica de poder aumentar un beneficio o poder de alguna manera mejorar un aspecto de nuestra vida o de nuestro emprendimiento. Por eso las metas tienen que ser mejorables, ¿no? Por otro lado, las metas tienen que ser también específicas. Siempre es importante fijar un propósito en lo que se quiere alcanzar. Entonces, definir cómo se van a alcanzar esas metas, establecer un periodo de tiempo, ¿verdad? En el que se va a lograr esa meta. Entonces, yo, por dar un ejemplo, quiero pagar una deuda que tengo, ¿verdad? Y esa deuda la quiero pagar en un plazo de tanto tiempo, en 2 años, en un año, en 6 meses. Ahí la meta es mucho más específica, porque yo digo, bueno, ¿cómo, cuándo, dónde? Tiene que responder a esas preguntas básicas, porque si no, es una meta muy confusa para ustedes. Entonces, por un lado también las metas tienen que ser específicas, tener un propósito, responder a las preguntas básicas y poder plantearlas en un periodo de tiempo. Otra característica que tiene que tener esas metas financieras, tienen que ser tangibles. Tangibles significa a que tienen que tener de alguna manera un impacto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, a cada un ejemplo, en los próximos 6 meses voy a pagar 3 de mis 5 facturas de tarjeta de crédito, por ejemplo. Dice. Quizás yo tenía algunas deudas acumuladas y bueno, de esas tantas yo voy a pagar. Entonces, la estoy haciendo tangible. Tangible quiere decir mucho de tener un producto, una realidad, ¿verdad? Algo que se pueda visualizar. Por eso, tangible se refiere a que tenga un impacto y que sea de alguna manera visible. Esa es otra de las características para poder plantear las metas financieras. Otra característica, que sean alcanzables. Por eso hablé de que las metas de alguna manera tienen que ser realistas, tienen que responder a la realidad también. No puedo plantearme una meta que sea muy fantástica, por así decirlo. Yo no puedo decir, mi objetivo es volar, ¿verdad? Porque evidentemente yo solo no voy a poder volar a lo mejor, pero si consigo un pasaje de avión, ¿verdad? Con ejemplos un poco simpáticos también a veces podemos bajar los objetivos y podemos bajar los conceptos. Alcanzables en el sentido que sean realistas, que se puedan lograr, que se puedan alcanzar. Acá, por ejemplo, hay una meta, hay un ejemplo claro de lo alcanzable, que quiero comprar un auto y quiero capacitarme al mismo tiempo. Pero la realidad es que no puedo hacer ambas en un mismo tiempo. Ahí la meta se vuelve alcanzable porque yo, de alguna manera, aplico la realidad y voy a tener que seleccionar una de estas metas para poder justamente realizarla. Yo tengo que también ser consciente de mi situación para poder plantear ciertas metas financieras. Recuerden siempre, metas financieras son aquellas metas que implican dinero. Por eso financieras es su sufijo, ¿verdad? Es la palabra que va ligada a la meta, ¿verdad? Y por otro lado, la otra característica de las metas las metas tienen que ser superables. Independientemente de las capacidades, uno tiene que ser capaz de cumplirlas sin perjudicar el resto de las obligaciones que tiene. Aquí, por ejemplo, adquirir algo sin perjudicar el pago de otras deudas. Tienen que lograr una superación en mí sin también
perjudicar otras actividades o otros objetivos que yo tenga, ¿verdad? Estas son varias características básicas que tienen que tener en cuenta para poder plantear esas metas. Nosotros vamos a ir planteando ciertas metas a nivel personal y a nivel del emprendimiento para que ustedes puedan organizarse mejor, porque justamente un emprendimiento o la vida misma requiere que uno se organice en base a metas que quiere cumplir. En la vida misma, por dar un ejemplo, hay mucha gente que tiene la meta de tener hijos, de casarse, de tener un trabajo. Todas esas son metas, metas en la vida que se tienen que justamente planificar y que tienen su tiempo también. Evidentemente, si yo soy jovencito, si yo todavía soy un menor de edad, mi meta principal seguramente va a ser el terminar el colegio, terminar mis estudios, ¿verdad? Y también puedo tener esa meta de casarme, pero esa meta es algo a mucho más largo plazo. Acá hablamos justamente de estas características de las metas alcanzables y de las metas superables. Entonces, uno tiene que ser realista y tiene que también saber organizar en base a la situación en la que está. Entonces, acá hablamos mucho de lo que son eh, los tipos de metas o cómo plantear estas metas para poder nosotros definir, ¿no? Yo quisiera con ustedes desarrollar, que le voy a dejar esta actividad en el grupo con un ejemplo claro para que lo puedan desarrollar como otra actividad, y esta ya sería la primera actividad del módulo 2. Es básicamente, teniendo en cuenta todo lo que habíamos hablado, ya de las metas financieras, describir ustedes particularmente algunas de las metas y cómo lo van a lograr. Y siempre teniendo en cuenta el tiempo y la inversión que eso lleva. Por eso acá vamos a hablar de metas financieras, de lo que ustedes quieran lograr y que implica tener que pagar algo, tener que invertir algo, ¿verdad? Entonces, este es un modelo justamente para poder desarrollar esas metas financieras que a ustedes les va a servir bastante. ¿De qué comprende este ejercicio? ¿Cómo está clasificado? Por un lado, este es un simple icono acerca de la situación actual. Yo estoy en este punto ahora mismo. En el 2 se habla del camino y los pasos. Por un lado tenemos los recursos. Los recursos hablan de qué es lo que yo tengo a nivel financiero para poder afrontar mis metas. Yo tengo un salario, yo tengo plata que me dan mis padres, yo tengo ahorros o yo tengo un emprendimiento que me genera ingresos. Todos esos recursos que yo tengo, que tienen dinero, que me pueden ayudar a cumplir mis metas, se van desarrollando en esta columna de mis recursos. Por otro lado, acciones para llegar a mi meta. ¿Cuáles son ciertas actividades que yo puedo aplicar o que yo puedo desarrollar para lograr esas metas? Si yo ya tengo mis recursos, ¿cómo lo puedo hacer? Y por otro lado, acá en el punto 3, en la columna 3, es describir la meta que yo quiero lograr. Una meta personal, una meta del emprendimiento, una meta particular, que yo le pueda poner nombre aquí. Ejemplo, mi meta es capacitarme en un plazo de aquí a un año, ¿verdad? Y eso implica que el curso que yo quiero hacer está a 600.000 guaraníes. Entonces yo le pongo acá. Es básicamente esa la estructura para poder desarrollar una meta. Acá están duplicados nomás dos más porque evidentemente hay más de una meta. Ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Yo le voy a pasar el material en blanco y ustedes me van a completar eso de acuerdo a las metas que ustedes quieran poner. Lo ideal es más de uno, poner tres por lo menos, que yo sé que todos tenemos más de una meta en la vida, así que va a ser sencillo poder realizar. Acá tienen un modelo guía justamente que explica ese formato para poder establecer las metas. Como les dije, esta columna 1 de situación actual es simplemente un dibujo nomás ahí de yo estoy en este punto, ¿verdad? El punto inicial de mi camino. En el punto 2, en la columna 2, sería el camino y los pasos son lo que tengo y lo que puedo hacer para lograr mi meta. Acá justamente da el ejemplo de mis recursos, por ejemplo, acá mis ingresos,
Mi aliado dice en el sentido de un socio que yo tengo porque yo estoy emprendiendo y eso me genera dinero. La venta de mi cafetera anterior, dice, a lo mejor yo tenía un bien mío, un equipo que lo vendí y eso me generó dinero y yo lo tengo guardado. Y acciones para llegar a mi meta. El primero que nada, la meta dice comprar una cafetera para mi emprendimiento. Comprar una nueva cafetera, evidentemente, y yo lo que voy a hacer acá es destinar un porcentaje de la ganancia de mi emprendimiento al ahorro para comprarla. Quiere decir que yo estoy pensando en que una de las acciones para lograr esa meta es que voy a ahorrar. Voy a ahorrar ese dinero que yo gano con mi emprendimiento en un porcentaje. Y aquí también dice que otra acción es buscar ofertas del artículo. Me voy a buscar en Facebook, en el Marketplace, en Classifar. Le pregunto a mis amigos si alguien tiene una cafetera que tiene ciertas características que yo estoy buscando, ¿verdad? Y así voy buscando la oferta, ¿verdad? Una mejor oferta. Que nunca es recomendable que uno se quede con una sola opción. Siempre es importante ir comparando las ofertas que pueden haber de ciertos productos, ¿verdad? Por eso acá justamente dice buscar ofertas del artículo. Entonces, en la columna de acciones nosotros determinamos las actividades que nos pueden ayudar a cumplir esa meta que yo tengo. Entonces mi meta era comprar una cafetera para mi emprendimiento en un plazo de 3 meses. De acá a 3 meses yo tengo que tener esa cafetera, ¿verdad? ¿Y cuánto implica que está acá el apartado de guaraníes? Eso implica 300.000 guaraníes. Entonces, mi meta financiera es comprar una cafetera nueva de aquí a 3 meses y eso tiene un costo de 300.000 guaraníes. ¿Se va entendiendo? Este es un ejemplo justamente de una meta financiera. En este caso, mi meta es comprar una cafetera para mi emprendimiento. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se entiende muy bien. Genial, genial. Y aquí también van a encontrar otros ejemplos. Acá en el segundo ejemplo dice, mi meta personal es capacitarme de aquí a 6 meses. Y bueno, ¿y qué implica eso? 200.000 guaraníes al mes durante 6 meses. Evidentemente el curso que yo quiero hacer dura 6 meses y por cada mes yo tengo que pagar 200.000 guaraníes. Bueno, ¿y cómo voy a hacer eso? Entonces, tengo mis recursos, que son mi salario. Yo tengo un salario porque trabajo en tal lugar y puedo destinar una parte de eso, ¿verdad? Tengo ingresos extra porque aparte de mi trabajo principal yo hago otras cosas, confecciono prenda, ayudo, enseño, qué sé yo, ciertas actividades que puedan generar ingresos también aparte. Puedo buscar una beca también para ese curso, que puede ser también un recurso importante. ¿Y qué acciones voy a hacer a partir de esto? Bueno, voy a evaluar opciones. Voy a buscar ese mismo curso si hay en otro lugar, si hay a menor precio, a menor costo, si existe otro que tengan otros contenidos que puedan ser interesantes también para que yo pueda comparar, ¿verdad? Y a lo mejor mi meta en guaraní cambia, ¿verdad? Porque puedo encontrar uno más barato o otro diferente que me guste más también. Entonces eso puede ser una acción y otra acción puede ser reducir gastos innecesarios y ahorrar también. Muchas veces nos gustan ciertas cosas que compramos que quizás no son necesarias en ese momento. Y lo ideal sería muchas veces evitar gastar en esas cosas, ¿verdad? Si yo tengo otra meta. Entonces yo guardo capaz esa plata en vez de estar eh, saliendo con mis amigos, gastando en ropa nueva, en artículos innecesarios quizás, porque me estoy enfocando en una meta que quiero cumplir. Entonces yo eso destino también a ahorrar para poder alcanzar esta meta. Ese es otro ejemplo claro que tenemos. Por otro lado, otro ejemplo de meta, mi meta personal es pagar mis deudas en 12 meses, entonces en un año. Y eso implica 1.000.000 de guaraníes. Tengo una deuda de 1.000.000 que la quiero pagar de aquí a un año por lo menos. ¿Cuáles son mis recursos? Aquí también dice mi salario, ¿no?
venta de un artículo que ya no utilizo, capaz tengo una radio que ya no utilizo, entonces la pongo a la venta y eso que me genera esa venta lo guardo para justamente pagar mis deudas. Eh, Aquí también dice pedido aprobado que generará ingreso, capaz yo tengo un emprendimiento que tiene un producto que es dulce de guayaba y justamente me salió un pedido y bueno, y lo que gane eso lo voy a guardar para pagar mis deudas. Y esos son mis recursos. Y las acciones son ahorrar un porcentaje de estos ingresos y reducir gastos de entretenimiento, dice, esos gastos que quizás no necesito en ese momento que son capaz salidas, me voy al cine, eh, hago una reunión con mis amigos, yo compro toda la cerveza, la bebida, el asado. Muchas veces uno hace eso porque quiere compartir, ¿verdad? A veces también puede evitar hacer eso para ahorrar de alguna manera. Si quiere cumplir ciertas metas. Nunca está de más hacer ese tipo de cosas porque el entretenimiento, las actividades sociales son importantes también en la vida de una persona. Entonces, estos son claros ejemplos para poder completar esa planilla de metas financieras, ese ejercicio que creo que les va a ser muy fácil de hacer. Pero lo que quiero que entiendan es que es una herramienta muy interesante para que nosotros nos podamos organizar a nivel personal y a nivel de nuestros emprendimientos también, ¿verdad? Entonces, establecer ciertas metas en ciertos periodos de tiempo y ahí también yo voy a definir cuáles son las que tengo que realizar más rápido. De entre estas, pueden tomar de que estas, por ejemplo, son mis 3 metas que yo quiero realizar, ¿verdad? Comprar la cafetera, capacitarme y pagar mis deudas. La primera más realizable es comprar la cafetera porque es más a corto plazo y lo que implica en dinero también es mucho menor. Entonces yo voy a destinar mucho más mis acciones hacia esa meta que es más realizable en el corto tiempo. Recuerdan que habíamos hablado de cómo establecer las metas financieras. Una de las características principales era que sea realizable y alcanzable también. Entonces acá nos vamos a organizar con esta herramienta en cuanto a las metas que yo tengo, metas personales en este caso. Entonces, aquí ya vimos todo lo que tiene que ver con metas financieras. Empezamos a introducirnos en el mundo financiero con la importancia que tiene este aspecto en nuestra vida diaria y en la de nuestros emprendimientos también. Para pasar luego a lo que sería el presupuesto. Presupuesto también es una herramienta del mundo financiero que tienen que conocer los emprendedores, ¿verdad? Nada más, el presupuesto es un registro que yo llevo de los ingresos, ¿verdad? Los ingresos que yo tengo y los gastos dentro de un periodo de tiempo, ¿verdad? Esto lo que hace es ayudarme a controlar, conocer mis posibilidades, conocer mi realidad y muchas veces también para poder ahorrar, ¿verdad? Yo sé lo que me sobra de alguna manera o también muchas veces se hace para tomar una decisión de invertir en algo o de acceder a un préstamo también. Entonces el presupuesto es nada más que un registro que se hace de lo que yo gano, lo que yo tengo de ingreso y lo que yo gasto relativamente también en cierto periodo de tiempo. Acá dice, la mayoría de los pequeños negocios no acostumbran a planificar la administración de sus recursos y creen que no es posible hacerlo. El día a día los absorbe y van tomando decisiones sin mucho análisis. Recuerdan que habíamos hablado en el módulo 1 de que uno tiene que ser analítico, tiene que saber tomar decisiones, no tiene que tomar decisiones impulsivas. Solo se preocupan por resolver y apagar incendios, dice, porque no se organizan, porque uno tiene que tener establecidas esas metas y tiene que conocer también su presupuesto. Entonces, para poder desarrollar un presupuesto, yo tengo ciertos componentes que tengo que conocer y que tengo que saber diferenciar. Por un lado está el ingreso. El ingreso todos los conocen seguro. El ingreso se refiere a la entrada de dinero que yo tengo a cambio, ya sea de trabajo que yo realizo, de producción o de venta de mis productos o servicios que yo tengo en mi emprendimiento, ¿verdad? O también incluye muchas veces eh,
remesas que son dinero que nos envían nuestros familiares de otra ciudad, de otro país también. Todo lo que sea ingreso para mí, todo lo que me viene de dinero es un ingreso, como su nombre lo dice. Y por otro lado están los gastos. Los gastos son todos esos pagos que yo realizo, todo eso, esas obligaciones que tengo justamente y que tengo que pagar, ¿verdad? El gasto es destinar dinero justamente para conseguir objetivos. Yo tengo que capacitarme, por eso yo tengo internet en mi casa y bueno, yo pago el servicio de internet. Eso es un gasto para mí, pero porque quiero conseguir un objetivo. Este tipo de gastos están clasificados para que uno lo entienda mucho mejor y pueda tener la capacidad de identificarlo y de poder determinar cuáles tienen que ser más importantes y cuáles también puede optimizar de alguna manera o puede mejorar. Acá tenemos entonces la clasificación de gastos. Los gastos necesarios. Los gastos necesarios son aquellos que justamente no se pueden obviar y que sí o sí necesitamos hacer. Incluyen, como ejemplo, alimentos, la movilidad. Yo tengo que pagar pasaje para ir día a día a mi trabajo. Yo tengo que comer, tengo que alimentarme, ¿verdad? Mantenimiento del hogar, vestimenta, ¿verdad? Entonces se diferencian de los gastos obligatorios en que estos pueden ser manejables y podemos reorganizar o reajustar, ¿verdad? Muchas veces, en cuanto a lo que sería combustible o pasaje, nosotros podríamos eso ajustar un poquito, qué sé yo. Le digo a un amigo que vayamos en su auto al trabajo y le pagamos el combustible juntos. Yo ahí trato de economizar un poco más. Los gastos necesarios, si bien eh, se necesitan realizar, uno puede también, eh, puede manejarlos y puede ajustarlos muchas veces. En cuanto a alimentación, si bien es un gasto necesario, muchas veces yo tengo la posibilidad de ir a comer en un lugar lindo, de no cocinarme. Y muchas veces sí necesito cocinar únicamente para poder economizar. Esos son los tipos de gastos necesarios. Luego están los gastos obligatorios, que son también muy similares a los necesarios, pero que son aquellos que no podemos dejar de pagar o de realizar porque hay un compromiso ya de pago asumido. Esto está muchas veces ligado a estos pagos de préstamos, de alquiler de la casa, de el internet, que tengo el servicio de luz, de energía eléctrica, son gastos que yo me obligo, que yo sí o sí tengo que pagar en el mes y que tengo que cumplir con eso. Estos no, de alguna manera no se pueden ajustar o economizar muchas veces porque ya son gastos asumidos ya, ¿verdad? Ya son pagos que yo tengo que realizar sí o sí de tanto guaraní en cierto periodo de tiempo. Ese es el caso que aplica mucho a los préstamos, ¿verdad? Yo tengo un préstamo de 500.000 guaraníes que tengo que pagar al mes, son gastos obligatorios porque yo asumí ese compromiso. Entonces, esos son los gastos obligatorios. Como les dije, se diferencian de los gastos necesarios porque en los necesarios yo sí puedo realizar ciertos ajustes para economizar. Por otro lado, los gastos prescindibles. Prescindibles es una palabra que se refiere a que yo puedo muchas veces, eh, puedo dejar de hacerlo. Por eso la palabra prescindible tiene que ver mucho con que yo puedo evitar muchas veces eso. Y acá dice que los gastos prescindibles son aquellos que podrían no ser hechos y que comprenden casi todos los gastos en entretenimiento. Dice, es relajante hacer estos gastos, pero pueden regularse sin problema. Ejemplo, salir a comer fuera, ¿verdad? Ir al cine, comprar ciertas cosas que no son necesarias. Entonces, eso no son fundamentales o principales en mi día a día o en mi vida. Yo lo realizo de acuerdo a la capacidad que yo tenga de hacer esos gastos, ¿verdad? Entonces, esos son los gastos prescindibles. Y luego, por último, están los gastos inesperados, que son aquellos imprevistos que suelen pasar que uno muchas veces no puede manejar, ¿verdad? Que aparecen nomás, ¿verdad? Y que no teníamos planificado de alguna manera. Acá un ejemplo claro son algunos problemas de salud que suelen aparecer, ¿verdad? Que implican que yo tenga que comprar medicamentos o de repente se rompe, eh, se quema mi electrodoméstico, se quema un foco de la luz
Esos son gastos inesperados que yo tengo que asumir de alguna manera. Entonces, estos son los tipos de gastos que ustedes tienen que manejar. Son muy sencillos, como les dije, en cuanto a la clasificación que tienen, ¿verdad? Con estos ejemplos ustedes van a poder entenderlo mucho mejor. Pero la idea es que yo pueda realizar mi propio presupuesto con esta fórmula principal que es el ingreso que yo tengo menos todos los gastos. A través de eso yo voy a saber cuál es mi situación o si yo tengo disponible dinero en el mes o en el periodo de tiempo que yo esté estudiando. En este caso, lo normal es hacerlo por mes, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula, si yo resto mis ingresos de mis gastos, yo voy a tener un monto que yo tengo disponible. Y a partir de ahí yo digo, esto me sobra, ¿verdad? Esto es un día a día que todos hacemos, la verdad. No lo tenemos nomás así conceptualizado, pero es un día a día que todos sabemos hasta dónde podemos llegar en un día a día, ¿verdad? Yo tengo un 10.000 guaraníes en mi billetera al salir de mi casa y yo sé que con ese 10.000 tengo que pagar mi pasaje para ir a mi trabajo, tengo que a veces comer, tengo que hacer otras cosas y yo sé cuál es mi límite, ¿verdad? Y este presupuesto lo que hace es medir ese límite o ese dinero que yo tengo disponible después de esos gastos obligatorios o necesarios que yo tengo que hacer. Entonces, este es el segundo ejercicio de este módulo que justamente también les voy a pasar la, el documento en blanco para que ustedes lo puedan completar. Es simplemente aquí anotar en esta primera columna todos los ingresos que yo tengo, ¿verdad? Con sus montos y hacia la otra columna todos los gastos que tengo clasificados como lo habíamos visto, gastos necesarios, gastos eh, obligatorios, gastos prescindibles, gastos inesperados.